Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6. Estamos en el segundo evento del interludio de la serie final de las trompetas de Apocalipsis. Y el segundo evento tiene que ver con el episodio de los dos testigos. Uno de los episodios enigmáticos del libro de Apocalipsis que muchos han tergiversado. Y ha habido mucha imaginación y mucha ciencia ficción con relación a estos personajes, si son personajes del Antiguo Testamento que no murieron y que están por ahí en algún lugar esperando el momento de completar su tarea, si son personajes que murieron y luego resucitan y aparecen nuevamente en Jerusalén. ¿Qué tipo de personajes son los que nos menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 11? Otros dicen que no son personajes, sino que son dos momentos históricos. Otros dicen que son dos partes o dos eventos de la redención. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué es uno de los episodios tan centrales en el libro de Apocalipsis? ¿Qué importancia tienen para nosotros? El domingo pasado estudiamos y definimos ya, creo, quiénes son o qué representan estos dos testigos en la historia de la redención. Entonces, para los que no estuvieron, nosotros dijimos que no son ni Moisés ni Elías, ni Josué ni Zorobabel, ni Juan el Bautista ni Jesús, ni Enoc. Dijimos que estos dos personajes que son descritos como seres o como individuos o como personas representan la totalidad del consejo de Dios. Representan la ley y los profetas, o representan lo que para el momento estaba público y reconocido como canónico, es decir, toda la escritura. La ley y la justicia, o la gracia y la misericordia juntas, es decir, todo el mensaje de Dios. Es importante que comprendamos eso. Si comprendemos y llegamos a un acuerdo, va a ser mucho más fácil seguir estudiando este capítulo 11, porque va a seguir hablando de la incidencia que tienen estos dos testigos en el desarrollo de la historia de la redención. Ahora, nosotros dijimos, ¿por qué dos? ¿Por qué no uno? Muy bien, porque Jesús en varias oportunidades dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, es decir, la ley y los profetas, o la gracia y la norma. Y también porque la Biblia dice que es necesario que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para que la palabra tenga validez, para que el testimonio sea verídico, tiene que ser atestiguado por lo menos por 2 personas. Aquí habla de 2 testigos. Y recuerden que en el templo de Jerusalén, o en el templo de Salomón, que es toda la metáfora que se menciona al principio del capítulo 11, el templo tenía 2 columnas centrales. Y recuerden que algunos han dicho que las 2 columnas centrales tienen que ver con 2 aspectos del carácter de Dios, que es fiel y verdadero. Eran los nombres de las 2 columnas principales del templo. Y aquí está hablando de 2 candeleros en el templo, o 2 olivos que están arraigados y cimentados. Entonces, el uso de los 2 testigos es muy importante, no porque sean 2 personas, sino porque nos muestra la veracidad del testimonio, la autenticidad del testimonio, y nos muestra todo el conjunto de la Escritura hasta el momento de Jesús. Es decir, los 2 testigos no son 2 hombres, los 2 testigos son todo el testimonio de Dios, o toda la Escritura inspirada que estaba circulando ya de manera organizada y canónica en la época en la que Juan está escribiendo. Los textos que nos ocupan hoy dicen así: si alguno quiere dañarlos, ¿a quiénes? A los 2 testigos. Es decir, si alguno quiere dañar a los que creen y pregonan y profetizan la palabra de Dios en su totalidad, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus adversarios. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es un texto muy importante, ¿sí? Y a diferencia de los que pensamos que Apocalipsis es como ciencia ficción y como todo un enigma de destrucción y de imaginación, realmente aquí está haciendo una descripción del carácter de Dios y el carácter de la palabra. ¿Estamos de acuerdo?
Nada de imaginación. No echen a volar su imaginación pensando en hombres que les sale fuego de la boca y matan a los adversarios y pensando en esas películas de ciencia ficción. Sencillamente centrémonos en el poder de la palabra, el carácter de la Escritura y quien cumple toda la Escritura, que se llama Jesucristo, el Cordero vencedor. Muy bien, hasta aquí estamos de acuerdo y si ponemos las bases seguras vamos a tener mucha más facilidad para el estudio en esta mañana. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es "Tienen poder los dos testigos", ¿cierto? Los dos testigos que aparecen en el texto anterior vestidos de cilicio tienen poder. En dos oportunidades en los versículos de hoy habla de esa expresión, tienen poder. Tienen poder para y tienen poder sobre y tienen poder contra. Es interesante esos adverbios que nos van a ayudar a comprender un poco más el título de esta mañana. Tienen poder. Ustedes y yo sabemos, querida iglesia, que el único que tiene poder es Dios, que los hombres no tenemos poder. Nosotros no creemos en Superman, ni en la chica superpoderosa, ni creemos en los boy poderosos. Nosotros creemos que solo hay uno poderoso en la historia de la redención y que su poder no tiene límites. Y ese único poderoso, absoluto, se llama Dios. Nuestro Dios, nuestra deidad y el Dios revelado en las Escrituras a través de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando dice tienen poder, nosotros inmediatamente tenemos que centrarnos. Y tenemos que centrarnos en quién es el poderoso. ¿Quién es el que tiene poder en el cielo y en la tierra? ¿Moisés? ¿Elías? ¿Enoc? ¿Quizá Juan Bautista? ¿Quizás algún ungido? ¿Quién es el único que tiene poder? Dios. ¿Y cómo conocemos el poder de Dios? A través de su palabra, porque su palabra es poderosa. Entonces, la descripción para nuestro título, tienen poder, lo que estamos diciendo es la palabra de Dios tiene poder. Y todo lo que va a describir estos textos sobre los dos testigos y el testimonio que ellos van a proferir es con relación al poder y a la autoridad de las Escrituras. Pero algo muy interesante, en el texto anterior dijimos que estos dos testigos aparecen en la historia vestidos de cilicio. Y dijimos que el cilicio era una señal de duelo, una señal de luto. Era un vestuario que usaban los hebreos o las sociedades antiguas para mostrar su dolor. Era una ropa áspera y una ropa que indicaba visiblemente una consternación o una conmoción, especialmente por una tragedia nacional o por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué estos dos testigos aparecen vestidos de cilicio? Es decir, ¿por qué la palabra de Dios, que es autoritativa y que es sólida y que presenta un testimonio fidedigno, aparece descrita como vestida de cilicio? Porque la palabra, aunque advierte las promesas de la redención y la seguridad de la vida eterna, para aquellos que la profesan les trae sufrimiento y les trae persecución. Es decir, la palabra en sí misma advierte que aquellos que la crean y la sigan tendrán persecución, es decir, tendrán dolor, pasarán grandes adversidades y afrontarán muerte, martirio. El sello número 5 que todavía está en nuestra memoria. Las almas de los mártires bajo el altar diciendo: Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo sufre la iglesia? ¿Hasta cuándo los creyentes tenemos que ser despreciados por una sociedad atea? ¿Hasta cuándo la iglesia tiene que ser perseguida por gobiernos hostiles? ¿Hasta cuándo la iglesia tiene que ser afrentada por honor a la verdad que cree y profesa? ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo los creyentes se visten de cilicio en la historia de la redención? Desde Génesis 3. Desde Génesis 3 hay dolor, hay muerte, hay consecuencias, hay persecución, hay adversidad, hay injusticias, hay tragedias. Y los creyentes de todos los tiempos y todas las épocas necesariamente han tenido que usar ropas ásperas, de cilicio, de dolor, de aflicción. Y ese no es un valor agregado a la fe, eso es parte integral de la fe.
Es importante que escribamos eso en nuestras conciencias, porque muchos de nosotros pensamos que el sufrimiento es como colateral a la vida del creyente, o que es como un valor agregado, que en algunos momentos pudiera no tenerse. Pero la Biblia no dice eso. El sufrimiento es parte integral de la vida diaria, de la fe del creyente y del caminar o del peregrinar de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué hay adversidad? Porque existe el pecado. Y como el pecado reina no solamente en el corazón de nosotros, sino en la sociedad, y como hay un imperio del mal que hostiliza a los creyentes, hay dolor, hay aflicción. Nosotros hemos siempre dicho que estamos totalmente en contra de ese eslogan falso, pare de sufrir, que es simplemente un eslogan de marketing, porque nadie puede parar de sufrir. Aún creyendo en Cristo, aseguramos el destino eterno, tenemos esperanza aquí en la vida, pero hay dolor, hay aflicción y tenemos muchas situaciones adversas que marcan nuestra vida y de las cuales no nos podemos deshacer. Y tampoco debemos intentar deshacernos, porque el sufrimiento hace parte de las formas como Dios trabaja en nuestra vida. Son medios que Dios usa para nuestra santificación, para nuestra humillación y para llevarnos a reconocer al que todo lo puede. ¿Estamos de acuerdo? Si usted está buscando una iglesia donde le enseñen para de sufrir, pues está en el lugar equivocado. Si usted está buscando una iglesia donde le enseñen a entender el sufrimiento y a entender las adversidades como parte del plan de Dios, usted está en el lugar adecuado. Porque aquí nosotros comprendemos que el sufrimiento hace parte de la vida diaria. No que amemos el sufrimiento, no que propongamos el sufrimiento, pero que sí el sufrimiento hace parte de la condición propia de la iglesia temporal, histórica y de la vida nuestra por diversas razones. Tienen poder, dice la Biblia, pero el texto que nos ocupa comienza diciendo, si alguno quiere dañarlos. Vamos a intentar tejer nuestro estudio comprendiendo que los dos testigos son la palabra de Dios, pero que esos dos testigos también representan a los creyentes que creen y promueven o proclaman la palabra de Dios. Es decir, los creyentes no solamente tienen la autoridad de la palabra que los gobierna, sino que están sometidos a ella y entonces hay adversarios. Desde siempre la iglesia ha tenido adversarios y esos adversarios desde el origen de la historia han pretendido o se han jurado dañar. ¿Dañar a quiénes? A los seguidores del Cordero o a los que proponen y promueven la Escritura. Si alguno quiere dañarlos, y me llama mucho la atención esa expresión, porque querer dañar a alguien es ser un impedimento, un obstáculo para que alguien siga, es levantarse en contra de alguien, ¿sí? Si ustedes miran Génesis capítulo 3, hay un primer impedimento que se levanta contra la primera pareja para intentar dañar el plan de Dios, para obstruir, para interrumpir, para torpedear el plan de Dios, y lo hacen de manera razonada, con argumentos, con buenos análisis, pero el propósito era dañar el plan de Dios y dañar a la primera pareja. ¿Lograron hacerlo? ¿Dañaron el plan de Dios? No, porque el plan de Dios es absoluto, es perfecto y siempre estará en victoria. En el Génesis capítulo 4 se levanta otra acción para intentar dañar a los que adoran a Dios y a los que están entendiendo el plan de la redención. ¿Lograron dañarlo? Tampoco, mataron a Abel, pero el plan de Dios sigue adelante porque es el plan perfecto de nuestro Dios. El texto dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si ustedes notan en este versículo, en la primera parte, habla de fuego que sale de la boca de ellos. Recuerden que en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, nosotros mencionamos muchas metáforas de luz. ¿Se acuerdan? Las 7 estrellas, los 7 candeleros, la espada aguda que sale de la boca, el rostro que resplandece como el sol, los ojos como llama de fuego. ¿Recuerdan? El sol, la luna, las estrellas. Muchas metáforas de luz en los primeros 3 y 4 capítulos de Apocalipsis.
esas metáforas no se han diluido, siguen vigentes, porque todas esas metáforas de luz, ¿a quién hacen referencia? A Jesucristo, a la palabra, al Evangelio, a la justicia de Dios, a la justicia de la palabra, a toda la obra del Espíritu Santo. Si ustedes van conmigo al capítulo 11, en los primeros 4 versículos que ya fueron analizados, 4 versículos, y hoy en el 5 y 6 que estamos analizando, hay varias metáforas de luz. ¿Cierto? Una de esas metáforas de luz son los 2 olivos. ¿Se acuerdan los 2 olivos para qué eran? Para sacar el alumbrado. El aceite del olivo era muy preciado entre los hebreos y fue uno de los productos exclusivos para encender las lámparas en el templo que ardieran permanentemente. Es decir, pensar en el fruto del olivo, que era la aceituna, era inmediatamente traer a la memoria una metáfora de luz, de la forma o el combustible para encender las lámparas del tabernáculo o del templo. Pero luego va a decir de los 2 candeleros, ¿recuerdan? Y los 2 candeleros, o el candelero tenía 7 lámparas, y esas 7 lámparas ardían constantemente en el templo. Estamos hablando de otra metáfora de luz. En el versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Otra metáfora de luz, que implica poder, que implica justicia, que implica contundencia, pero está hablando de luz. Queridos hermanos, ¿de quién puede estar hablando este versículo 5? ¿De que los profetas cuando hablan les sale fuego de la boca? ¿Ustedes han visto algún profeta en 4000 años del Antiguo Testamento que cuando habló le salió fuego de la boca? Alguien diría Elías. Pero Elías nunca le salió fuego de la boca. No ha habido un hombre, no es una condición nuestra. Por nuestra anatomía, por nuestra fisiología, ninguno de nosotros le sale fuego de la boca. Le puede salir veneno como el de una serpiente, dice la Biblia. Sí, Romanos 3, que de nuestra boca sale veneno, que daña, que destruye, porque nuestros labios y nuestras palabras son malas. Pero nunca ha existido, ni nunca existirá que de un hombre salga fuego de su boca. No existe. No fuimos creados para eso. Entonces, cuando el texto dice que sale fuego de la boca de ellos, ¿a quién es el único que se puede referir? Al poder de la palabra, que es como fuego. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 1, cuando describe a ese ser tan extraordinario, en el capítulo 1, dice que su aspecto era como el sol. Es decir, radiante y brillante y fuerte. Y también dice que de su boca salía una espada aguda de doble filo que podía devorar. ¿Y los ojos cómo eran? Ojos como llama de fuego. Y luego más adelante en el capítulo 7 y 8 de Apocalipsis dice que hay un ser que desciende, ¿cierto? Y ese ser que desciende dice que de su boca sale fuego. ¿Y a quién está describiendo tanto el capítulo 1 como ese ser que va a ser descrito, o ese ángel descrito en el capítulo 7 y 8? ¿Recuerdan a quién dijimos que describe? A Jesucristo. No puede estar describiendo a Moisés, no puede estar describiendo a Enoba, a Elías, a Josué, a Zorobabel, a Juan, a ningún hombre, a ningún mortal puede describir esas metáforas, porque eso sí sería ciencia ficción. Y la palabra no da en ningún lugar cabida a la ciencia ficción, porque la palabra presenta principios absolutos y verdades contundentes. Entonces, cuando dice, sale fuego de la boca de ellos, ¿de quién es el único personaje en la historia de la redención que sale fuego de su boca? Jesucristo. Porque tiene el poder de la palabra. Y la palabra es como llama de fuego, o la palabra es como martillo que quebranta la roca, y su palabra es poderosa como espada, penetrante, punzante. Entonces, queridos hermanos, el texto en ningún momento puede estar hablando de unos personajes que resucitan y aparecen 3000 o 4000 años después en la plaza de Jerusalén. Nada que ver.
Aquí está hablando de la palabra de Dios, que es poderosa y que se representa a través de la justicia y del poder de la palabra. No ha habido un hombre, por usado que haya sido, en las manos de Dios, que salga fuego de su boca. Y claramente aquí dice, si alguno quiere dañarlo, sale. No dice como que sale, o parece que sale, como en muchos lugares de Apocalipsis, que usa metáforas de similitud o de semejanza. Aquí dice sale, literal. Sale fuego de la boca de ellos. En algunos lugares de nuestra ciudad, en los semáforos, encontramos jóvenes que les sale fuego de la boca, ¿cierto? Es un truco que ellos hacen para recoger monedas y a muchos les va bien. Pero es un truco, pero no es que les salga fuego de la boca, como está diciendo acá. Entonces aquí se está refiriendo nuevamente al poder de la palabra. La palabra de Dios sí es poderosa y es fuego resplandeciente, y el poder de la palabra es tan contundente que devora o que destruye o que extingue con poder. Ahora, ¿quién representa ese poder de la palabra? Jesucristo, el Cordero vencedor, por su justicia, su poder y su veracidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Si hay alguna diferencia, háganmelo saber. Pero es interesante que nosotros notemos que cuando decimos tienen poder, pues hermanos, ningún hombre tiene poder. A nosotros nos han hecho creer que hay personas más ungidas y que están como en una escalafón 14 o 21 de poder, están encima en la escalera del éxito, en su unción. Mentiras, esa es una presunción. Todos somos pecadores, todos somos mortales, ninguno de nosotros somos poderosos, no existe un hombre poderoso. Eso es ciencia ficción. El único poderoso en palabra, en autoridad, en carácter, se llama Jesucristo. Ahora, yo quiero que nosotros notemos en estos 3 versículos que hay, permíteme decirlo de la siguiente manera, hay como 3 escenarios o 3 esferas, no es lo más correcto, pero permítame decirlo así para comprensión, hay como 3 esferas de poder, ¿sí? O 3 escenarios en los cuales es manifestado visiblemente el poder de estos 2 testigos, o el poder de la palabra, o el poder de Cristo en la historia de la redención, y por supuesto el poder de la iglesia que camina pregonando y predicando la autoridad de la Escritura. ¿Cuáles son esos 3 escenarios? Son los 3 escenarios que vamos a encontrar en Génesis capítulo 1. Recuérdenme, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego Dios creó al hombre y le dijo, ¿cuáles son los 3 escenarios? Los cielos, la tierra y el corazón del hombre. Vamos a verlo porque en el capítulo anterior, número 10, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, y puso un pie en el mar, otro pie en la tierra. ¿Pero de dónde descendió? Descendió del cielo, se estableció en la tierra y dirigió su palabra al corazón del hombre, o al corazón de la sociedad o a la conciencia humana. Entonces esos 3 escenarios van a estar presentes aquí en nuestro estudio de esta mañana. Es decir, estos 2 testigos tienen poder en los cielos, tienen poder en la tierra y tienen poder contra los hombres o contra la humanidad. Que es importante que nosotros notemos esas distinciones para poder ir comprendiendo por qué la Biblia va a mencionar 2 testigos y va a dar algunas referencias que algunos las pudiéramos ubicar históricamente en la época de Elías o en la época de Moisés. Lo primero que vamos a advertir es, tienen poder en los cielos. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios tiene poder en el cielo. ¿Por qué tiene poder en el cielo? Porque viene de allá, descendió del cielo. Jesucristo es el verbo hecho carne que descendió del cielo. Tiene toda autoridad en el cielo, porque allá está el trono de Dios y porque es de allá de donde viene el decreto eterno, la ley de Dios. Para los que están siguiendo la serie de Apocalipsis con mucho juicio, queremos decir que desde el principio de Apocalipsis hasta el momento en el que vamos, hemos rescatado una y otra vez el poder de la palabra. Lo vimos representado en los 7 sellos, ¿sí?
Los 7 sellos muestran el decreto del pacto. Luego lo hemos visto en las 7 trompetas. Las 7 trompetas son las disposiciones judiciales del pacto eterno de la redención a lo largo de la historia. Hasta ahora no nos hemos encontrado con el anticristo. Hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún gobernante corrupto. No nos hemos encontrado con ningún dragón real. Nos hemos encontrado con que Dios tiene unas disposiciones legales y hay pecado. Y Dios juzga esa condición pecaminosa. El texto dice, versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los años de su profecía. Claramente está ahí descrito el poder, el dominio, el control que tienen o ejercen estos 2 testigos sobre los cielos. Es decir, sobre el espacio, sobre el firmamento, sobre aquello que nosotros vemos más allá de donde estamos, ¿cierto? Y inmediatamente viene a nuestra memoria lo que está diciendo aquí en los textos anteriores y posteriores, que tiene que ver con 42 meses, ¿recuerdan? ¿Ya lo ubicaron, capítulo 11? O con 1260 días, ¿lo ubicaron? Capítulo 11. O con 3 años y medio. Miren cómo el texto va. Lo más trágico cuando nosotros pensamos en tiempo es contar los días. ¿Cuántos días faltan para? Porque nosotros vemos que es mucho más difícil, porque es más minucioso tener que contar días. Es mucho más fácil contar años. ¿Sí? Sería una cifra mucho más precisa o más redondeada, a decir 3 años y medio, a decir 42 meses o a decir 1260 días. Pero ese momento histórico se vivió en 2 oportunidades básicamente en el pueblo hebreo. Uno fue un episodio antiguo, que fue en la época del profeta Elías. El profeta Elías tuvo que ejercer su profecía en uno de los periodos más difíciles para Israel, cuando se levantó uno de los reyes más perversos. ¿Se acuerdan? Un hombre malvadísimo, que se llamó Acab. Fue tan malvado que dejó gobernar a la esposa. ¿Cómo les parece? Él realmente no gobernó, el rey Acab. El rey Acab dejó gobernar a Jezabel. Y Jezabel es descrita en la historia de la Biblia como una de las mujeres más malas de la sociedad antigua. Ella junto a Atalía son las más perversas. Ellas se atribuyeron a sí mismo el título de reinas, pero ellas nunca fueron reinas. Ellas fueron usurpadoras, no fueron reinas. No hay ninguna reina hebrea que haya gobernado entre los hebreos. Alguien me va a decir Esther. No, Esther gobernó en territorio persa por voluntad del rey persa, no por voluntad hebrea. Entonces Jezabel fue una mujer malvada. Fue mala, mala, mala. Tan mala que persiguió a Elías. ¿Se acuerdan? Y le tocó que meterse a una caverna, irse a una montaña y luego refugiarse donde una viuda muy humilde. ¿Cuánto tiempo hubo un juicio de Dios para esa nación? 3 años y medio, es decir, 42 meses, es decir, 1260 días que no llovió. 1260 días que no llovió. ¿Por qué no llovió sobre Israel durante 3 años y medio? Por un juicio de Dios para Israel, porque Acab, gobernado por Jezabel, dieron un edicto para perseguir a Elías. Y dijeron, no queremos escuchar la voz de Dios. Nos rehusamos a escuchar la voz de Dios. Y como hicieron eso, Dios protegió a Elías, pero le dio a Elías el encargo de orar para que no lloviera durante 3 años y medio. ¿Y se acuerdan qué sucedió al final de los 3 años? Pues el país estaba devastado, ¿sí? Una sequía terrible. Acab estaba buscando al profeta Elías, ¿para qué? Para que orara y lloviera otra vez, porque si no se acababa la nación, se acababa la economía. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ese periodo de 3 años y medio y ese episodio de que no llovió durante ese tiempo de la profecía tiene que ver con un juicio de Dios para advertir a un gobierno hostil,
a un gobierno impío y a una malvada mujer como Jezabel que se puso en el poder, advertirles de que Dios gobierna el cielo. Ellos pueden perseguir a los hombres de Dios, pueden cerrar las iglesias, pueden perseguir a los cristianos y causar mucho dolor, pero ¿quién gobierna en el cielo? Nuestro Dios. Y Él no solo gobierna, sino que da señales contundentes de poder. En este caso, una sequía terrible, no llovió. Ahora, la lluvia, según la Biblia, en el contexto que estamos aquí, ¿qué representa la lluvia? Pues representa la luz, la prosperidad, la frescura, representa la fertilidad, representa las cosechas, representa el bien de Dios. Dios hace bien enviando la lluvia temprana y la tardía. Si no hay lluvia, no hay cosechas. Si no hay lluvia, no hay vida. Si no hay lluvia, no hay verdor, no hay vegetación, no hay nada. Es decir, durante 3 años y medio ellos dijeron, no queremos la lluvia del mensaje de Dios. Entonces Dios, ¿qué dijo? Pues no hay lluvia tampoco para la tierra. Porque ellos se rehusaron a escuchar la palabra de Dios, que es como el refrigerio, dice la Biblia. La palabra de Dios es como la lluvia que refresca la conciencia, que refresca el corazón y que nos da esperanza y nos da fertilidad. La palabra de Dios. Dios le había dicho a Elías, profetiza, pero durante 3 años y medio no llovió. Pero ese episodio de 3 años y medio es paralelo a otro episodio de 3 años y medio que era más contemporáneo en el momento de Juan. ¿Se acuerdan cuál fue? Cuando Tito sitió la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Por 3 años y medio exactamente. 1260 días sitió a Jerusalén y luego vino la destrucción. ¿Sí? Que quemaron la ciudad, destruyeron el templo y dispersaron a todos los hebreos por el mundo conocido, especialmente por el territorio griego. Ese episodio duró exactamente lo mismo, es decir, es un episodio paralelo al tiempo de Elías. Por eso muchos dicen, es Elías el que tiene que ir a profetizar ahora, pero no. ¿Saben qué fue lo que sucedió? El Dios de Elías y la palabra que profetizó Elías es la misma para el periodo de Juan el Bautista, cuando la ciudad fue sitiada, pero es la misma palabra y el mismo Dios que sigue vigente en nuestro tiempo. Es decir, esos testigos tienen poder sobre los cielos. Hay unos textos en los Salmos que dicen que Dios abre su mano y todos se sacian. Pero si Dios quiere, cierra su mano. ¿Y qué va a pasar? Todos nos ofuscamos. Mientras nosotros tenemos alimento, tenemos oxígeno, tenemos todas las cosas básicas para vivir, nosotros estamos tranquilos, no necesitamos a Dios. Así es nuestra sociedad. Mientras haya luz, comida, oxígeno, cosechas, pues nadie necesita a Dios. Pero dejen que eso falte. A ver qué va a pasar. Aún el malvado Acab buscó a Elías para que orara. Y recuerden que le dijo, no te vamos a matar, sencillamente dile a tu Dios que nos quite este juicio tan terrible, porque estamos muriéndonos de sed. En esa época no había otros mecanismos para llevar el agua, para conservarla, para purificarla. Entonces imagínense que las condiciones eran todavía más terribles en el caso de escasez de agua. Estos testigos tienen poder sobre los cielos. ¿Y para qué existe el poder que ellos tienen sobre los cielos? Pues para detener la lluvia o para enviar la lluvia. Es decir, la lluvia es una gran advertencia. ¿Advertencia de qué? De que la vida viene de Dios y que Dios es el que sustenta la creación y que si no hay sustento de la creación, hay confusión. Pero es una advertencia, las señales de los cielos son una gran advertencia del poder de Dios, de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Hasta ahora no ha caído juicio sobre las personas, sencillamente hemos visto una gran advertencia en los cielos. Y lo hemos dicho en varias oportunidades aquí en Apocalipsis, siempre que hay señales en el cielo, son señales que advierten que Dios existe, que tiene poder. Terremotos, truenos, tormentas, tornados, inundaciones, nos advierten que Dios existe y Él está en control de esto. Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y ese Dios es severo.
Ahora mis hijos cuando escuchan tronar me dicen, papi, Dios está hablando. Porque nosotros dijimos lo que la Biblia dice en Apocalipsis, que los truenos hablan. ¿Sí? Emiten la voz de Dios, pero la voz fuerte y contundente de que Dios es justo y puede estremecer la tierra aún con un trueno. Y la estremece para recordarnos que Él está en poder y en control. Los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva por 3 años y medio. Miren esta expresión aquí, tienen poder para cerrar. Apocalipsis capítulo 1, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. ¿Está hablando de Enoc, de Elías, de Moisés? No, querida iglesia, está hablando de Jesucristo, que es el único que tiene poder para abrir y para cerrar. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros podemos declarar el poder de Dios, pero en sí mismo la iglesia como institución o los siervos de Dios no tenemos ningún poder. Tenemos el poder que viene de Dios, que es común a todos los creyentes, pero ese poder no nos pertenece, es el poder de Dios. Entonces, estos testigos que representan toda la palabra de Dios y que representan a Jesucristo que cumple las disposiciones del pacto, tienen poder para cerrar el cielo. Ustedes vieron recientemente en algunas cuestiones de inundaciones y de lluvias en Norteamérica que hubo algunas profetisas como Jezabel que anunciaron que ya habían decretado que esas tormentas e inundaciones cesaran. ¿Sí? Igual como en la época de Elías. Porque Jezabel también hizo lo mismo y no pudo. Porque ella no tiene poder ni ningún hombre, ni Elías mismo. Elías tuvo que orar para que Dios ejerciera la voluntad que él había decretado y Elías fue simplemente un instrumento. Entonces, en primer lugar, tienen poder en los cielos para cerrar y detener la lluvia de tal manera que haya una advertencia. Toda la sociedad es advertida, es notificada de que Dios existe, está en control de todo y es justo. Muy bien, en segundo lugar, tienen poder sobre la tierra. Dice el versículo 6, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plagas. ¿Qué les vino a la mente? Las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Eso inmediatamente viene a nuestra mente. Pero recuerden que igual al periodo de Elías, cuando él profetizó en el tiempo de Acab, Moisés predicó o profetizó en el tiempo de Faraón. Faraón fue un hombre muy malo, fue un emperador muy cruel contra el pueblo de Dios. No solamente les trató con crueldad, sino que les aumentó las cargas y se puso abiertamente en contra de las disposiciones del pacto de Dios. A matar a los niños, es decir, promover el control de la natalidad, aborto, asesinatos, injusticias, crueldad, a no dejar que los hebreos adoraran a Dios. Prohibió la adoración pública, tanto así que Dios dijo, deja que mi pueblo vaya y me adore, ¿recuerdan? ¿Por qué tenían que Dios pedir que su pueblo saliera a adorar? Porque el faraón había impedido no solamente la natalidad y la unidad de la familia y se fue en contra de la vida, sino que se fue en contra de la adoración pública, similar a algunos regímenes en el mundo. En ese periodo Dios levantó a Moisés. Y recuerden cuando Dios le dice a Moisés, ve a predicar al faraón, recuerdan que Moisés dijo, claro Señor, lo que estaba esperando. Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dice, tienes que ir, ¿sí? Y cuando él vaya hacia regañadiente, le dice, Señor, y cuando yo vaya y me preguntan quién me envió, ¿qué digo? Y el Señor le dice, pues yo soy. Pues sí, pero ¿y qué más? No, yo soy el que soy. Sí, pero ¿y? Le dice, listo, está bien, te voy a dar señales. Y Dios, que es tan generoso y tan amplio con sus hijos, le dio señales. Y estas señales eran plagas que venían contra los incrédulos.
Esas fueron las señales. Por eso no pida señal, porque hay algunos que andan pidiendo señales. Y la Biblia dice, solo la generación incrédula y maligna, adúltera, demanda señal. Y las señales que se les van a dar son señales de juicio. Porque así como en los días de Jonás, ¿recuerdan? Las señales que Dios le dio a Moisés para testificar o para profetizar contra el faraón fueron señales de juicio. 10 plagas devastaron el imperio. Devastaron una nación poderosa, una economía próspera, ¿sí? La imagen, el poder, el control que representaba Egipto en ese momento para la sociedad del mundo fue golpeado terriblemente, no por Moisés, sino por la vara de Dios que cayó, el poder de la palabra, el fuego que sale de la boca de Dios. El juicio que viene contra gobernantes y contra sociedades ateas que se levantan en contra del pueblo de Dios y que causan gran dolor y sufrimiento a los siervos de Dios. Los siervos de Dios vestidos de cilicio y Dios devastando la tierra. Y podemos recordar, ¿cierto? Hubo plagas sobre el ganado, hubo contaminación del agua, de tal manera que no se podían consumir, no se podían usar. Hubo afectación a la vegetación, a la naturaleza, y aún la última plaga terminó afectando de manera directa a todas las familias. Cuando uno lee los capítulos 5, 6, 7 del Éxodo, uno se queda asombrado. Es terrorífico. El poder de Dios, la furia de Dios, la ira de Dios contra la tierra. La pregunta es, ¿qué tiene la tierra en este asunto? Dios lo que está es diciendo, yo tengo poder para devastar la tierra, que ustedes creen que son dueños, ustedes pueden hacer leyes, ustedes pueden hacer lo que quieran en esta tierra, pero yo soy el que mando y la voy a devastar, de tal manera que ustedes pasen todas las consecuencias de contaminación, de muerte, carestías, hostilidades, sequías, y todas las condiciones que nosotros podemos vivir en cualquier época de la tierra, no porque la tierra en sí sea mala, sino para devastar los imperios que los gobernantes tienen sobre su propia tierra, sus fortines económicos, la forma como ellos se enriquecen. Y Dios dice, voy a devastarla. Así lo hizo con Faraón. Tenemos entonces 2 episodios similares, ¿sí? Uno fuera del territorio de la promesa y uno dentro del territorio de la promesa. Faraón y Acab. Los 2 reyes malos, perversos. Los 2 persiguiendo a los profetas, uno Moisés y el otro Elías, causándoles gran dolor, haciendo que se vistieran de cilicio, de sufrimiento, haciéndoles que se lamentaran por las angustias. Recuerden que tanto en la época de Moisés como en la época de Acab, dice la Biblia, y el clamor del pueblo subió a Dios. Éxodo capítulo 1. Y en la época de Elías dice la Biblia que Elías oró fervientemente. ¿Por qué oraron fervientemente? ¿Porque había avivamiento? No, oró fervientemente porque había gran dolor del imperio, del gobierno sobre los creyentes, sobre los profetas. Les estaban causando dolor, estragos, angustias, estaban gobernando en contra de la voluntad de Dios y oraron. Y en los 2 episodios las oraciones subieron por la gracia de Dios a su presencia como olor fragante, como el incienso que sube a Dios, y Dios respondió. ¿Hasta cuándo? Es decir, el templo, el incienso, el candelero representan la luz del evangelio que ilumina el corazón de la iglesia para que clame en medio de. Nosotros no vemos a Moisés rebelarse en contra del faraón. No vemos a Elías rebelarse en contra de Acab. ¿Saben qué hicieron esos 2 hombres que representan el pueblo de Dios de su momento? Doblaron rodillas y clamaron a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Dios en el caso de Moisés? Envió 10 plagas y acabó con el imperio. Y su pueblo salió victorioso. ¿Y qué hizo en la época de Elías? Fuego del cielo
y mató a 430 o 450 profetas falsos de Baal. Y Dios liberó a los creyentes, liberó a su remanente de la opresión. Estos dos testigos tienen poder en los cielos para advertir, pero poder en la tierra para devastarla. Hermanos queridos, la situación en la época de Egipto fue terrible. La historia lo ha comprobado, que Egipto, de ser un imperio tan poderoso y tan robusto por la bondad de Dios y por el aporte de los hebreos que estuvieron allí durante mucho tiempo, en la época de las 10 plagas fue totalmente devastado y nunca más Egipto se ha podido levantar. De hecho, hoy en día Egipto no es una nación próspera, no es una nación, solo tiene historia, ¿no? Pero en la realidad su economía, su gobierno, la vida social, la vida en la nación no es buena. ¿Por qué? Porque Dios trajo un juicio severo sobre Egipto que devastó a través de plagas. ¿Qué dice el texto? Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esa fue la primera plaga, ¿cierto? Y luego dice, y para herir la tierra con toda plaga. Yo les pregunto, ¿Moisés tiene poder para herir con todo tipo de plagas a alguien? ¿O Elías? ¿O quizás Juan? ¿O de pronto un ungido de esos tan poderosos que hay hoy en día? El único que tiene poder para herir se llama Dios. ¿Se acuerdan que cuando en el caso de Job, Satanás, representado en esta figura del capítulo 1, le dice a Dios, es que si tú hieres a Job, él no te va a servir? Y Dios dice, bueno, le voy a dar permiso. ¿Quién fue el que hirió a Job? Fue Dios. Y Job lo reconoce, tú das y tú quitas. Hermanos queridos, ¿quién es el único que puede cerrar? Dios. ¿Quién es el único que puede herir? Dios. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? La palabra de Dios encarnada o manifestada en Jesucristo, el Cordero vencedor. La palabra de Dios tiene poder. Y por supuesto, la iglesia que la profesa es poderosa. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. No poder personal, sino recibiréis el poder de la palabra, el poder del Espíritu que gobierna el corazón de los creyentes para ser testigos, es decir, para dar testimonio en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recuerden que ese concepto testigos, que inicialmente implicaba dar testimonio de algo o de alguien, en el siglo II y III tuvo una connotación de martirio. Es decir, que también lo podemos ver como aquellos que son llamados a dar testimonio de Cristo y que tienen el poder del Evangelio, como consecuencia natural padecen el martirio o la persecución. Poder sobre la tierra para devastar. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo a Juan entonces? Estos testigos tienen poder sobre la tierra para herirla con toda clase de plaga, cuantas veces quieran. Moisés presenció solo un momento ese episodio, pero nosotros a lo largo de la historia bíblica hemos presenciado muchos momentos donde Dios ha enviado plagas, no solamente fuera del territorio hebreo, sino en el territorio hebreo. Plagas, destrucciones, sitios, persecuciones, cautiverios, dispersiones, y esas son plagas que Dios envía sobre los imperios para devastarlos, para mostrarnos que Dios gobierna sobre la tierra. Él está parado en la tierra, firme. Algunos dicen, no, es que Dios creó y dejó la tierra abandonada. Sí, ese es el concepto deísta. Dios abandonó. Nosotros creemos que Dios creó y sustenta permanentemente, milimétricamente, toda la tierra en todo momento, y que si Él quiere, envía plagas. Ahora, alguien pudiera estar diciendo, Dios es muy malo, muy injusto, ¿cómo así que enviar plagas? Sí, ¿por qué envía una plaga? ¿Por qué se levanta contra una sociedad o contra un imperio para enviar plagas? Hermanos queridos, esas son devastaciones que tocan el corazón de una sociedad, o para que se endurezca, o para que se doblegue ante Dios. Si una plaga como las que Dios envió a Egipto no doblegan el corazón de una sociedad, definitivamente no hay opción.
de arrepentimiento. Recuerden que en las plagas de Egipto la Biblia dice, y Dios endureció, ¿qué más dice? El corazón de Faraón. Y Faraón no solamente es un hombre, Faraón representa un imperio. Es decir, si Faraón representa un imperio, ¿el corazón de quién se endureció? El de todo un imperio, el de toda una nación se endureció. Y solo cuando tocó la vida de sus hijos y murieron los primogénitos, ellos dijeron, ahora sí, váyanse, no los queremos tener más. Es decir, la palabra de Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. Hermanos queridos, ¿ustedes creen que Dios no pudiera enviar un terremoto y destruirnos ya? Y si Él lo hiciera, ¿qué podemos decir? ¿Algún reclamo? ¿Pudiéramos decir, ¿y por qué eso es injusto? Si eso sucediera, nosotros tenemos que decir, Dios está airado con esta ciudad. ¿Por qué? ¿Porque Él es injusto? No, porque esta sociedad ha obrado en contra de Dios. Son muchas las leyes inmorales que se están aprobando. Son muchas de las prácticas inmorales que se están recibiendo en la sociedad como si fueran legítimas. Y muchos no decimos nada y guardamos silencio. Y la iglesia ha estado muchas veces adormecida. Y los gobernantes a veces no se levantan, sino que más bien ven una opción de ellos sacar dividendos y no más bien de hacer denuncias justas y reales. Hermanos queridos, Dios tiene poder para enviar plagas. Recuerden que la segunda serie, que es la serie de las trompetas, está en contexto de juicio. ¿Recuerdan? Mostrándonos los juicios severos, no los juicios del milenio, ni los juicios después del milenio, mostrándonos que en toda la historia de la redención Dios es justo, juicios sucesivos. Y entonces ahora este interludio del capítulo 10 y capítulo 11 no es ajeno al juicio de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios envía juicio, pero en medio del juicio dejó su palabra, y dejó creyentes, y dejó una iglesia, y dejó unos predicadores para que profeticen. ¿Profeticen de qué? Que Dios es justo. De tal manera que en ningún momento de la historia nadie pueda decir, no nos dijeron. Que en ningún momento de la historia de la humanidad un gobernante, un imperio o una sociedad no pueda decir, sí, pero es que nadie nos advirtió. Si nos hubieran advertido. Dios dice, no, ahí estuvo Moisés y estuvo Elías. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Cuando dice, manda a Lázaro para que vaya y predique. Y el Señor en esa parábola le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿qué se diría hoy? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La palabra está traducida, la palabra está en muchos idiomas, está en todos los países, pues ahí está, óiganla. Hay iglesias abiertas todos los domingos, hay lugares de culto, hay predicadores, óiganlos. Si no los escuchan, vienen las plagas de Dios porque estos testigos y estos testimonios que se dan de la palabra son poderosos en el cielo y en la tierra. Y vamos a la tercera parte. Tienen poder. La primera parte del versículo 5 dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto ya es lo máximo en este desarrollo progresivo del poder de la palabra. Poder en el cielo para advertir, poder en la tierra para devastar y ahora poder sobre los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia para destruirlos o para devorarlos. Esa palabra es muy fuerte. Ahí no dice para causarles daño. Ellos le quieren causar daño al pueblo de Dios, pero ¿qué hace Dios contra ellos? Los devora. Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Esta le herirá en el calcañal, pero tú le herirás en la cabeza. Esto es muy fuerte. Miren lo que quiso hacer los egipcios. Los egipcios en la época de Moisés quisieron oprimir a los hebreos. Y como ellos no tienen la sabiduría de Dios, entonces la opresión que ellos les causaron les aumentaron la carga laboral, ¿sí?
les aumentaron sus tributos, les aumentaron las supervisiones, les comenzaron a controlar y coartar su libertad en la familia y su libertad de adoración. Hasta allí llegó la astucia del faraón. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios no les causó daño, Dios devastó o devoró al faraón. ¿Recuerdan qué sucedió? Protegió a los hebreos, las parteras. Dicen que las mujeres hebreas eran fuertes y ellas temieron a Dios y no mataron a los niños varones. Muchos se salvaron. La Biblia registra el caso de Moisés, pero ahí dice que las parteras temieron a Dios, es decir, no solo atendieron un parto. Todas las parteras atendieron muchos partos de las hebreas, pero muchos se salvaron porque temieron a Dios. Mientras, ¿qué pasó con el faraón y qué pasó con el ejército del faraón? El imperio, la economía fue devastada, pero ¿recuerdan qué pasó con el ejército del faraón? Que salió persiguiendo a los hebreos a ver si los alcanzaban. ¿Recuerdan qué sucedió? Vieron el mar Rojo abierto y ¿qué dijeron ellos? Estamos a salvo. Y cuando iban a mitad del cruce del mar, ¿recuerdan qué sucedió, cierto? Dios dice, toca el mar se cerró y murieron todos allí, sepultados. O sea, Faraón dimensionó con quién se estaba metiendo. Faraón pensó que era simplemente sacar leyes para favorecer la economía teniendo mano de obra barata y pensó que ese era solo el resultado. Tenemos unos buenos trabajadores que trabajan diligentemente y no hay quien los defienda. Dimensionó que se estaba metiendo contra Dios y contra su propio pueblo. Dimensionó que la palabra de Dios es como fuego que devora a los adversarios de Dios y a los adversarios de los creyentes. Ahora, a mí me gusta mucho que la Biblia registra que Faraón no hizo nada para defenderse en sí mismo. Moisés o los padres de Moisés, Dios defendió a su pueblo. Ahora, en el caso de Elías, Elías fue exiliado, fue perseguido, tuvo que ir a las montañas, a las cavernas a protegerse y parecía que estaba solo. Elías llegó a caer en una depresión profunda donde él dice, solo he quedado yo y ya no quiero seguir. ¿Y recuerdan qué le dice el Señor? Me he reservado 7,000. ¿Qué relación tiene eso con el número 7 de Apocalipsis? ¿Qué relación tiene eso con el remanente? Con el poder de Dios para preservar a su pueblo en medio de persecuciones. Pero también recuerden cómo murió Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan cómo murió Jezabel? Jezabel trató a Elías como si fuera un perro y lo persiguió y lo mandó a cazar como si fuera un perro. Y la profecía es, ella será la que va a morir como un animal y en la plaza pública la devorarán. No tendrá cristiana sepultura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Sale fuego de la boca de Dios, no de los hombres de Dios, de la boca de Dios, de la palabra de Dios y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la manera como ellos pensaron que le iban a causar daño. O si no, recordemos el caso de Amán y Mardoqueo. Clásica historia. No soportaba, era un hombre temeroso de Dios, íntegro. No soportaba un hombre tranquilo y sencillo. No lo soportaba. Dijo, no lo soporto, lo voy a matar. Y hizo una horca inmensa y la puso en el lugar más visible de la plaza pública. Y dijo, y aquí toda la ciudad presenciará la muerte de Mardoqueo, porque me es molesto. Pero ¿qué es lo que dice acá? Si alguno quiere hacerles daño a los hijos de Dios, a la iglesia, al pueblo de Dios, sale fuego de Dios y les causa el daño que ellos querían causarle a la iglesia de Dios. ¿Cómo murió Amán? En la horca que él hizo. Y así tan alto como él quería ver a Mardoqueo exhibido, así fue exhibido él y su familia. Por eso dice la Biblia, no desees mal contra tu prójimo, ¿sí? No hagas el mal que no quieres que te hagan a ti. No te alegres cuando tu hermano cae, ¿sí? No hagas tocar trompeta cuando a alguien le va mal. No te regocijes, porque probablemente ese es el mal que viene para ti.
No tengas envidia de los malos cuando prosperan. Sé paciente, sé humilde, regocíjate en el Señor. Hoy tú estás vestido de cilicio, mañana estarás vestido de gloria por la eternidad. Pero los incrédulos hoy están vestidos de alegría y de placer, y por la eternidad de cilicio, de aflicción que no será apaciguada. El texto dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. En la época de Juan, cuando el sitio de Tito a Jerusalén, ellos venían contra el templo, contra los creyentes y contra los discípulos. ¿Cuál era el plan de los gobernantes de ese momento? Que rendían culto al imperio. Dispersemos a los creyentes. Si logramos dispersar a los creyentes, se nos acaba el problema. Pero lo que ellos no contaban era que previamente Dios les había dicho, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esos emperadores hostiles contra la iglesia se ensañaron contra ellos, los acusaron falsamente y los dispersaron y a muchos mataron. Pero ¿qué pasó con el evangelio? Se esparció. Si alguno quiere hacerles daño, lo que ayudan es a contribuir al plan de Dios. En el siglo XVI sucedió. La mayoría de los reformadores y prerreformadores en el siglo XVI fueron muertos de manera muy cruel. Pero dice la historia que la sangre de esos mártires sirvió como semilla para abonar el terreno de la predicación de la palabra. Es decir, en medio de persecución la iglesia se hace más fuerte porque la palabra tiene poder. Dios defiende a la iglesia y si hay adversarios que quieren dañar a la iglesia, nuestra confianza está en el Señor. La Biblia en ningún momento dice que tenemos que maldecir a nuestros enemigos. Si ustedes o yo tenemos enemigos individuales o como iglesia, no tenemos el derecho de maldecirlos. No tenemos el permiso de pensar mal o hablar mal de ellos. Lo máximo que podemos hacer es orar que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios los bendiga. Pero lo que nosotros sí sabemos es que hay alguien que tiene poder para defendernos a nosotros. Y ese que tiene poder se llama Jesucristo. Y Él tiene poder y cuando Él abre su boca contra los adversarios de la iglesia, ¿qué sucede? Sale fuego que devora, dispersa, extingue a los adversarios de la iglesia. ¿No es eso esperanzador para usted y para mí? Eso nos ayuda a mantener la calma, a mantener la paz, a no vengarnos por nosotros mismos, a no levantar nuestra mano. Como dice en algunos lugares de la Escritura, Dios nos libre de levantar nuestra mano en defensa propia o en venganza contra otros. Como dijo uno de los reyes, no tengo mis manos manchadas de sangre. Que Dios nos libre de nosotros vengarnos, sea justo o injusta la causa, que nosotros doblemos nuestras rodillas y confiemos en el que tiene poder. Porque Dios defiende a los creyentes. Defendió a Moisés y al pueblo, lo sacó victorioso en medio de tanta hostilidad y opresión en Egipto. Defendió a Elías. Y en la época de Elías no solo Elías fue salvo, sino más de 7,000 fueron salvos en medio de un gobernante tan hostil. Así sucedió en la época de la Reforma, en todos los periodos de la historia de la iglesia y así seguirá sucediendo. Persecución y hostilidad contra la iglesia, pero el remanente seguirá victorioso. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Porque el testimonio de la palabra está firme, cimentado en su templo, y aquellos que se levanten contra la iglesia tendrán que enfrentarse no contra nosotros, sino contra el Dios de la iglesia, contra el autor de la iglesia. Si alguno, y eso es una advertencia, si alguno se atreve, si alguno aún así quisiera levantarse contra la iglesia, o contra un siervo de Dios, o contra un creyente, para causarle molestias, para hostigarlo, para molestarlo, si aún así se atreve, ¿qué va a suceder? Sale fuego, es decir, sale Dios en defensa de su pueblo. Sale Dios en defensa de su pueblo, como el león de la tribu de Judá,
¿cierto? Como ese rey de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, en defensa de su pueblo. No porque sus profetas sean fieles, no porque su iglesia lo merezca, no porque los creyentes mantengamos en santidad, sino porque Dios es fiel y Él va a defender a su pueblo. El mérito no es nuestro, el mérito es de Dios. Alguien diría, es que si no estamos en santidad, Dios no nos defiende. La Biblia no pone condiciones. Ay, es que si no estamos en oración, entonces Dios no nos defiende. Es que si no vamos a la iglesia, Dios no nos cuida. No, no es por ninguna condición. El texto dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego, el fuego de la palabra, para defender y devorar a sus enemigos. Hermano, la iglesia siempre tiene enemigos. Desde Génesis 3 la iglesia tiene enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la iglesia? El mundo, ¿cierto? La carne, la vanagloria de este mundo. Gobernantes injustos, leyes injustas, sistemas injustos, ideologías. Son los enemigos de la fe nuestra. Nosotros estamos basados en seguras promesas. Y Dios es nuestro capitán, pero hay tanto a nuestro alrededor y tanto en nuestro corazón que quiere devorarnos, pero sale fuego de Dios en defensa de la iglesia. Eso es como cuando una madre dice, el que se meta con mis hijos, me va a conocer. ¿Han escuchado mamás decir eso? Y es verdad, la mamá está dispuesta por su carácter a defender a sus hijos, no importa, y a pesar de, aunque eso le signifique dar la vida. Si eso hace una madre por un hijo, ¿qué no puede hacer Dios por sus hijos? Cuando la Biblia dice que Él como gallina reúne a sus pollitos y los pone debajo de sus alas, esa no es una figura tierna. Nosotros vemos la figura ahí romántica. No, es una figura de combate, es una figura agresiva. Dios ataca a quien se venga en contra de los creyentes y los defiende. ¿Sí? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? ¿Y los consiente? No, y los defiende. Hermanos, qué maravilloso eso. Para que nuestro corazón no se llene de amargura con los enemigos que tenemos, pueden ser personas naturales o sistemas. Para que nuestro corazón no se llene de frustración, para que nuestro corazón no se llene de venganza, para que no levantemos nuestra mano para buscar justicia por nuestra cuenta. La iglesia es una entidad pacífica en su forma de vida, pero agresiva en la presentación del evangelio, porque tiene la palabra poderosa que hace justicia. Dios hace justicia por nosotros. No os venguéis vosotros mismos. Lo más que esperaba posiblemente la iglesia en persecución era que Dios dijera, pues ahora armen un ejército y ataquen. Pero Dios, ¿qué dice? Confíen. ¿Estamos siendo perseguidos? Pues no consigamos armas para defendernos. Porque ustedes han escuchado las noticias recientes que hasta en las iglesias cuando están adorando llegan hombres armados para atacar. Pues no usemos armas para defendernos, nosotros ya tenemos el arma poderosa para defendernos. La palabra de Dios, la vida arraigada en el Espíritu y la gracia de Dios, que es poderosa para defender a los creyentes en cualquier momento. Y no solamente una vez, sino para herirlos con toda clase de plaga, cuantas veces quiera. ¿Cómo les parece? Eso suena un poquito redundante, ¿no? Esa es una expresión superlativa para decir, déjenmelo a mí. ¿Sí? Déjenme a mí que aquí estoy yo. ¿Sí? Ustedes no pueden, ustedes tienen dolor, tienen aflicción, ustedes se sienten acobardados, apesadumbrados, espere a ver. Ese es mi lugar y yo lo tomo y lo haré cuantas veces. ¿No les parece eso extraordinario? Dios es justo, es maravilloso, Dios es justo, Él tiene poder, su palabra es poderosa y por eso es importante confiar en su palabra. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos el testimonio de la Escritura. Yo hoy estoy comprendiendo que nosotros no hemos entendido lo significativo, lo valioso, lo extraordinario de tener la palabra y confiar en ella y fundamentarnos en ella. Estos principios absolutos de tu palabra no solamente son gracia a nuestro corazón,
sino que son un arma combativa contra los adversarios. Es un arma reaccionaria contra aquellos que se levantan. Es un arma de justicia, de anuncio, de denuncia, de poder firme y estable que viene del cielo como una espada que defiende, pero también que ataca y contraataca a los adversarios. Siempre tu pueblo ha tenido enemigos. Algunos enemigos con apariencia de piedad, pero otros enemigos abiertos, acérrimos, que se han denunciado y se han presentado como hostiles a tu pueblo. Pero gracias porque a lo largo de la historia de la redención, tu pueblo, tu remanente, tu iglesia, tu palabra siempre ha prosperado y ha salido en victoria. ¿Quién creyera que en Génesis 3, después de la rebeldía obstinada de esta primera pareja, iba a salir victorioso tu plan? Pero lo que nos muestra tu palabra es que no sufrió trauma tu plan, sino que salió victorioso. En Génesis 4, cuando Caín se ensaña contra su hermano y lo mata a sangre fría, tan vilmente, nosotros en nuestra humanidad pensaríamos que tu plan se frustró. Pero Señor, tú nos muestras inmediatamente que tu plan sigue victorioso y que tus justos siempre resplandecen porque están contigo. Gracias por llamarnos a ser tus hijos, porque nosotros ya no somos enemigos tuyos, hemos sido llamados amigos tuyos y ahora disfrutamos del poder de la palabra. Estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, preservados bajo tu cuidado protector y defendidos por aquel que tiene poder, no solamente para liberarnos de las condiciones del pecado, no solamente para guiarnos en este peregrinaje, sino para ajusticiar o para devorar a aquellos que se levantan contra nosotros. Sea Satanás, sean sistemas, sean imperios, dominios, sea el mundo, sea nuestro propio corazón, cualquier condición o situación que se levante contra tus hijos, tú la devorarás porque están advertidos. Tú tienes poder, tu palabra es poderosa. Gracias por dejarnos el testimonio de la palabra, útil y pertinente en todo momento de la historia y que gobierna nuestro corazón. Ayúdanos a vivir por ella y por ti, para tu gloria y excelencia. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.